Esta es la clase de contenido que no le agrada a Google. Esta es, de hecho, la clase de video que no le agrada a muchos poderosos CEOs en redes sociales. Pero, a regañadientes tendrán que dejar pasar esto y he de agradecértelo a ti, porque este canal es demasiado grande para taparlo con triquiñuelas cibernéticas. Y también porque todo lo que vas a ver a lo largo de este top está confirmado y documentado periodísticamente. Dicho de otro modo, evidenciado por valientes periodistas, medios de comunicación notables y testigos que estuvieron involucrados. He dicho que buena parte de lo que hay en este canal podría no ser real, pero este no será el caso. Todo lo que verás a continuación es verídico. Prepárate muy bien porque estas son 7 teorías conspirativas que resultaron ser completamente reales. Número 7. La conspiración que abre las puertas a este top se denomina, traducida del inglés, el flautista de Hamelin. Y a diferencia de otras teorías, esta nunca pasó por falsa. Lo que el Partido Demócrata estadounidense hizo fue tratar de que de esto no se hablara. En caso que no conozcas la popular historia, la ciudad de Hamelin estaba infestada de ratas. Un flautista prometió a las autoridades deshacerse de los peligrosos roedores. Este sujeto usó la melodía hipnótica de su instrumento musical para atraer a las ratas y, en una fila india enorme, ocasionar que, embelesadas por la música, marcharan hacia su muerte. El río. Es necesario recordar esta leyenda alemana, porque a través de ella se entiende por qué esta conspiración de los tiempos modernos se bautizó así. Donald Trump fue un outsider completo de la política. Un hombre de derecha, algunos dirán extrema derecha, que contra todo pronóstico, dejando boquiabierto al planeta entero, ganó las elecciones cuando las encuestas, los expertos, los opinólogos, la gente, la casi total mayoría, pensaba que la candidata demócrata tenía la victoria asegurada. Esto fue tan así que el Partido Republicano fue el más sorprendido la noche que ganó Trump. En parte se atribuye la victoria trumpista a una excelente campaña en redes. Sí, pero por otro lado, la campaña de Trump en 2016 mostró defectos enormes y una impericia notable. Y encima estaba siendo saboteada por republicanos de toda la vida, a quienes no les interesaba nada ver a un tipo de las características y el temperamento de Trump siendo el candidato del partido. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué ganó? La culpa la tienen los Clinton. Sí, a través de un plan llamado el flautista de Hamelin, los demócratas usaron su mega aparato mediático para colocar un reflector gigante sobre los candidatos más rocambolescos, extremistas y, en un todo, del llamado alt-right de los republicanos. Toda cadena en el bolsillo de los demócratas activaron su obsceno y colosal armado mediático. El plan: atacar a gente como Trump, Ted Cruz,
Marjorie Taylor Greene y todos los políticos republicanos más outsiders y en el extremo que pudieran haber, las 24 horas por televisión. Estoy seguro que muchos en la audiencia, sobre todo quienes vivan en Estados Unidos, se acuerdan de los constantes ataques contra estas personas. Pero a los demócratas se les olvidó que no existe la mala publicidad, solo la publicidad a secas. En su voracidad incombustible por poner a estos tipos en primera plana, creyendo que la sociedad los rechazaría y jamás los votaría, haciendo así más fácil la victoria propia, les acabaron haciendo publicidad. Los dieron a conocer. Fue en parte mala suerte. El plan del flautista de Hamelin de los demócratas vino en un momento en que Estados Unidos estaba harta de la política mainstream. Y se pegaron un tiro en la rodilla. No solo se perjudicaron a sí mismos, perjudicaron también a sus coleguitas republicanos, pues Trump no era el candidato que querían que ganase. Solo consiguieron poner en primera plana a quienes demócratas y republicanos por igual consideraban los loquitos anti-establishment del partido. Esto no es teoría conspirativa, es realidad. Lo del flautista de Hamelin no me lo inventé yo, es el nombre que se le dio a lo que una vez fue un gran plan convertido en la metida de pata política más grande del siglo XXI. Número 7. Número 6. Uno de los grandes problemas de la sociedad es la poca memoria. Y al tener poca memoria, no llevas cuenta de todos los abusos y sobre todo mentiras de los políticos. Es muy importante que uno se sienta estúpido de vez en cuando para escarmentar. Pero es muy difícil para un estúpido sentirse estúpido si es la última persona interesada en llevar cuenta de sus numerosas estupideces. Porque algunos son tan tontos que tienen literalmente un enorme botón rojo en la frente de reset para la memoria. Y eso hace que otros se aprovechen. No soy quien, ni tengo derecho de regañar a nadie, pero por favor reflexiona. Sé que casi ninguno entre ustedes se acuerda, pero hubo una época en que este hombre, esta mujer y también este tipo juraron, mirándote a los ojos desde la pantalla, que el shadow banning no existe, que era mentira. Un invento de la gente. ¿No te acuerdas? Pero hoy ya nadie lo niega. Hoy, de hecho, personas como Elon Musk te hablan abiertamente del tema. Mientras que todos estos otros poderosos que te juraron que no existía tal cosa, que era una paranoia de algunos internautas a los que no había que escuchar, se queda callada. Porque se ha documentado tan extraordinariamente bien casos de shadow banning en todas las redes sociales, que negarlo sería un descaro inmenso incluso para estos mentirosos. ¿No lo has notado? La gente hace de cuenta que el shadow banning es algo que siempre estuvo ahí. Una muestra extraordinaria de la pobre memoria de las personas. En 2015 había gente que se reía de ti y te miraba como si necesitaras un sombrerito de aluminio si hablabas de un tal shadow banning que le hacían a los usuarios que publicaban ciertas cosas que pueden ir desde información errónea sobre las vacunas, sí, hasta simplemente criticar una red social o un político que está acorde a las políticas de Silicon Valley. Hoy, nadie niega que el shadow ban existe. ¿Aprenderá la gente la próxima vez? Número 6.
Número 5. Es el quinto lugar donde hacemos un descenso tenebroso, porque ya entramos en el orden de las conspiraciones que han matado. La industria farmacéutica es tan poderosa como temible. Se trata, por mucho, de los conglomerados más ricos y poderosos del planeta. Estos tipos están muy por arriba de los capos del narcotráfico más grandes de la historia. Estos sujetos manejan políticos. ¿Cómo? Financiando campañas o aceitando los ansiosos bolsillos de los estadistas. Es también por eso que quienes escriben las leyes permiten que la industria farmacéutica llegue tan lejos con sus abusos. En ese sentido, no debo mencionar una, sino varias conspiraciones. La farmacéutica alemana Merck creó una lista negra de doctores en todo el mundo que criticaban un medicamento llamado Vioxx. Quienes estaban en la lista negra de Merck veían cómo sus reputaciones eran destruidas por amedrentadores. La cadena CBS, de hecho, obtuvo un documento original de Merck en el que se mostraba la lista de doctores con palabras como desacreditar y neutralizar escritas al lado. Pero ni siquiera las tácticas sucias de esta farmacéutica alemana sirvieron al final. El medicamento Vioxx tuvo que ser retirado del mercado por motivos de seguridad. Pero esto es apenas la punta del iceberg. La acaudalada farmacéutica británica GlaxoSmithKline, que tiene sucursales en todo el planeta, fue condenada por las autoridades a pagar una multa de $3 billones. ¿El motivo? Sobornaron a doctores a lo largo y ancho del mundo para que recomendaran exclusivamente sus medicamentos. Por años, en lugar de recomendar una medicina que podría haber servido mejor a muchos pacientes, los doctores en la nómina de GlaxoSmithKline recomendaban única y exclusivamente productos de esta farmacéutica, ocasionando no solo que muchas personas ni siquiera fueran curadas, sino peor aún, ocasionando problemas de salud en muchos pacientes. ¿El juramento hipocrático? Bien, gracias. Pero incluso esto palidece al lado de los problemas de una gigante farmacéutica llamada Insys Therapeutics, quien por su lado sobornó durante años a doctores para recomendar medicamentos adictivos a pacientes que ni siquiera lo necesitaban. Todo lo que acabas de escuchar fueron teorías conspirativas confirmadas finalmente por periodistas valientes y familiares muy enojados de pacientes. Y estas que acabas de ver son las peleas que pudieron ganar. Si tuviera que mencionar todas las peleas legales que no llegaron a nada por razones más que sospechosas, no acabaríamos nunca. Esta gente tiene mucho poder y, en papel, cómo no, pero en la realidad, no todos somos iguales. Número 5. Número 4. Lo que se queda acá es interesante, por cuanto la conspiración en sí misma es la existencia de este conglomerado. Todo el mundo sabía que estaban ahí, pero no fue sino hasta tiempos muy recientes que la gente comenzó a darse cuenta de que casi literalmente este grupo es dueño de todo. Te presento a BlackRock. Buscarlos en Google es engorroso, por cuanto para describirlos se usa lenguaje técnico que no mucha gente entiende. Son descritos como una empresa de gestión de inversiones. Dicho de manera simple,
Una empresa de gestión de inversiones es un lugar al que tú acudes o que se asocia contigo cuando necesitas mucho dinero para fundar un proyecto o una empresa. Muchos CEOs billonarios, quienes tú crees son señores y amos absolutos de sus empresas, en realidad dependen de grupos como BlackRock. Un CEO es el líder de la compañía, pero eso no quiere decir que sean los dueños de la misma. A menudo, los dueños de las grandes empresas son grupos de inversores. Según el periodista Néstor Restivo, en 2020, BlackRock ya tenía en su poder 17.000 empresas. Entre esas 17.000 empresas están estas compañías que quizá conozcas. ¿Reconoces algunas compañías en este gráfico? Amazon, Microsoft, Walmart, Visa, Exxon, Pfizer, Netflix, Uber, y esto solo las más conocidas. Cuando te dicen que BlackRock son los dueños de casi todo, es porque son los dueños de casi todo. Desde la CNN hasta Fox, dos poderosas cadenas mediáticas que no podrían estar más en las antípodas ideológicamente hablando, pertenecen a la gente de BlackRock. A ver si así algunas personas entienden de una vez por todas que muy en el fondo eso de derecha, izquierda, se usa más como relato que para describir lo que es la política real. No es sino hasta recientemente que se sabe el poder que tiene BlackRock, y si esto lo intentas explicar sin evidencia, te toparías con mucha gente escéptica que cree que este tipo de poder y las influencias que han de venir con él no lo tiene nadie ni nada en el mundo. Una vez más, la conspiración es real. Hay mucho más que podría decirse al respecto, pero el show debe continuar y hay otros 3 puestos aún peores esperándonos. Número 3. El escuadrón japonés 731 fue célebre por su crueldad, considerada mayor que la de los mismísimos nazis. Los experimentos que realizaron en prisioneros de guerra chinos y rusos fueron absolutamente atroces y derivan en una verdad incómoda. Del siniestro escuadrón 731 salieron muchos avances médicos, porque se permitieron experimentar directamente en seres humanos. Y a eso añádele que incluso entonces no tenían necesidad de tener ni una pizca de ética con ellos. Eso allanó el camino para muchos descubrimientos. Ten en cuenta esto último porque es la justificación que sucesivos gobiernos en Estados Unidos encontraron para cometer sus propios crímenes de lesa humanidad contra civiles. En el año 2022, la reputadísima CBS publicó lo que ya era un secreto a voces, porque incluso cuando eres casi todopoderoso, la verdad tiene una manera extraña de salir a la luz. Los Estados Unidos usaron civiles durante buena parte del siglo XX para realizar experimentos con armas biológicas y químicas. Desde 1932 hasta el año 1972, el Departamento de Salud Pública de Estados Unidos inoculó a 400 afroamericanos en Tuskegee, Alabama, con sífilis, solo para ver cómo esta enfermedad evolucionaba en personas que no se trataban. En pocas palabras, no solo los enfermaron con una de las peores enfermedades venéreas,
sino que los dejaron morir. Y del hecho, incluso, hay foto. Y para que te des cuenta de hasta qué punto esta teoría conspirativa fue desenmascarada, te cuento que incluso tiene su propio artículo en Wikipedia confirmándolo como real. Algunas personas se alivian a sí mismas diciendo: bueno, pero esto pasó hace muchos años. Hoy día estas cosas no se hacen. Te comento que tan reciente como en la década de los 90, el gobierno del estado de Nueva York experimentó medicamentos de HIV con niños huérfanos. Algunos de esos medicamentos no solo eran sumamente tóxicos, sino que además eran irresponsablemente experimentales. El control de calidad era nulo y además el gobierno no le avisó ni a los niños ni a nadie lo que estaban haciendo. Por el contrario, el comité que iba a llevar a cabo los experimentos era secreto y solo respondía al gobernador de Nueva York y este a su vez al presidente. Usaron niños como conejillos de indias. Muchos murieron por las drogas suministradas y no de SIDA. Lo que te acabo de contar suena demencial. Suena peor que una película. Y sin embargo, mira, no lo estoy inventando. Un medio como la BBC lo denunció. No fue sino hasta muy recientemente que Estados Unidos lo admitió y pidió disculpas. Y pensar que en Twitter hay descerebrados que no les molesta esto, pero te cancelan si no te gusta una película. Hay muchos ejemplos más de experimentos médicos en seres humanos, pero como dije antes, el show debe continuar. Solo me despido de este escaño con la siguiente reflexión. Se supone que debemos pensar que el gobierno estadounidense y otros más muy poderosos también ya no hacen más este tipo de cosas. Número 3. Y aún nos faltan 2 más. Número 2. Lo que se quedó con la vicepresidencia del top por poco no arrebata el primer lugar. Cuesta creer que esto ocurrió, pero así fue. La trama de una película de horror y ciencia ficción sucedió en el mundo real. Te presento una de las conspiraciones más monstruosas en la historia. Una que hace poco menos de 20 años fue confirmada como real. El programa secreto MK Ultra. La Central de Inteligencia Americana, por sus siglas, la CIA, sí, esos que derrocaron un presidente en Chile y muchos otros gobiernos a lo largo del mundo, usó sus notables recursos económicos para financiar, durante la Guerra Fría, múltiples experimentos de control mental. Para lograr su cometido, la agencia enlistó a los mejores doctores del país, o al menos los mejores dispuestos a trabajar en un programa tan secreto como ilegal, porque experimentaron en seres humanos que no dieron su consentimiento. El programa era tan delicado que incluso utilizaron ciudadanos de un país limítrofe, Canadá, para someterlos a pruebas sin consentimiento. Entre los doctores había psiquiatras. Su misión, el desarrollo de químicos y sustancias que hicieran más obedientes a las personas. Hubo gente secuestrada a la que se le suministró drogas potentes como LSD por 77 días consecutivos, destruyéndoles completamente la psique. También se probaron qué tipo de pautas publicitarias, imágenes, formas, voces, estrategias de marketing político, amén de ingeniería social, era más efectiva en la población. Muchas de las estrategias que se usan hoy fueron creadas y perfeccionadas
en los laboratorios del programa MK Ultra. En 1974, tras un reportaje del New York Times, empezó la sospecha de que el gobierno estadounidense sometía a seres humanos a experimentos de control. El MK Ultra buscaba crear además soldados perfectos. Hubo numerosos reportes que sirvieron posteriormente a los Estados Unidos para crear ciudadanos progresivamente insensibilizados y con mala salud mental. Mucho de lo que sacaron en limpio del programa MK Ultra, el Departamento de Estado americano lo utiliza hoy, no solo en la gente de su propio país, sino en otras partes del mundo. Y si te tienta pensar que estoy describiendo una película de horror y ficción, te informo otra vez que hasta la Wikipedia te dice en español que todo esto fue real. Número 2. Número 1. Reservé para el primer lugar lo más delicado, pero no porque sea peor que lo que vimos en otros escaños, sino porque esto es lo más reciente y de lo que actualmente se nos prohíbe hablar, procurando que mejor nos lo pensemos 2 veces de tan siquiera discutir el tema en libertad, so pena de que nos baneen de redes sociales. Hay gente que es capaz de salirte al paso y atacarte cobardemente en redes sociales por lo que te voy a contar ahora. De hecho, esas mismas personas parecen extrañamente programadas por múltiple propaganda internacional para insultarte si dices esto. Entre muchos portales importantes de Internet, la página chequeado.com, nuestro propio Snopes en español, nos advierte con una imagen muy fuerte que nos dejemos de tonterías, porque toda conspiración asociada al COVID-19 es falsa. ¡Cuidado! Hasta tu reputación en redes podría estar en juego. Es innegable que existe una muy feroz campaña para disuadir no solo a creadores de contenido, sino incluso a la gente de que tan siquiera se atreve a hablar de esto. Es obsceno. Pero pasa que el peor enemigo de quienes arman estas campañas es el tiempo y la gente que no se calla. Los meses pasan y estos propagandistas encuentran enemigos mortales no en la forma de creadores de contenido, sino también en la forma de periodistas y, válgame Dios, algunos medios poderosos no asociados. La Nación, importantísimo medio de comunicación argentino, lo tradujo de nada menos que el Wall Street Journal. No solo me escuches, míralo. Tú me dirás si esto fue sacado de un blog conspiranoico más. Lo publicaron así. El COVID-19 muy probablemente se filtró de un laboratorio en China, según un informe del Senado estadounidense. Si algo se demostró a lo largo de este top, es que la verdad tiene una forma única de deslizarse y es tan difícil de detener como sostener agua entre nuestras manos por mucho tiempo. Cabe pensar, ¿qué se dirá del COVID-19 dentro de 20 años? Seguro muchas cosas que hoy tan solo sospechamos. Y si alguien en Google se enoja porque puse esto en un top, no la tomes conmigo, hermano, hermana. Tómala contra el Wall Street Journal, quien muy recientemente en el presente año 2022 tomó una noticia del Senado estadounidense y, lejos de autocensurarse, la publicó. Acá está.
La Nación por su lado especifica que se necesita más evidencia, pero aquello que era pecado hablar tan siquiera en 2020 ya está sobre la mesa en 2022 y está siendo investigado no por un grupito de gente con sombrerito de aluminio en Twitter, sino por nada menos que el Senado de los Estados Unidos. Obvio, pienso yo con sorna, porque esta vez el virus no es de ellos, sino presuntamente de China. Otra cosa, te recuerdo que todas las otras investigaciones que confirmaron los otros 6 escaños de este top empezaron así como está empezando esto. Me despido entonces contándote que, amén de haber destrozado macroeconomías en todo el mundo, amén de destruir la economía individual de incontables familias, el COVID-19 ha matado ya a más de 6.600.000 personas y contando. Para cuando tú veas este video, el número habrá crecido. Lo único que cabe reflexionar tras todo esto es aquello que a veces dicen: el mejor truco del diablo ha sido convencer a los hombres de que no existe. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y que te suscribieras a este canal, si quieres ver más contenido así. Muchas gracias. La edición de este video ha estado a cargo del talentoso Chris Darker. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.